He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto fue escrito por Mateo en su capítulo 1, versículo 23, y está narrando lo que recibieron los pastores de la voz de ángeles que estaban anunciando el nacimiento de Jesús en este mundo hace aproximadamente 2000 años. Y ese es uno de esos anuncios que hicieron. Yo quiero, como siempre, invitarles a que vean este pasaje y que tú veas en ti mismo qué es lo que te llama la atención, qué te habla. Tal vez Dios ya te está hablando, así que nos metemos de lleno a escuchar su voz. ¿Qué palabra o qué concepto de aquí te llama? Yo creo que sin duda algo que de hecho alabamos hace un momento por lo mismo es el significado de esta palabra Emanuel. Ese es uno de los nombres de Jesucristo. Jesús es el nombre de nuestro Señor y Salvador, pero también Emanuel y también otros adjetivos fueron tomados como nombre para Él. Y Emanuel significa Dios con nosotros. En particular, yo creo que es mi nombre favorito de los de Jesús. Pero bueno, cada quien puede escoger un favorito. Todos son correctos y son hermosos. Pero Dios con nosotros. A mí me genera un gran impacto simplemente desde aquí. Pero hay otro impacto que también me genera. Y no sé si algunos aquí también lo están viendo. Es, entonces, ¿quién es el que nació hace 2000 años? Cuando nos quedamos con el término Dios con nosotros, alguien diría, Dios mismo irrumpió en nuestra humanidad, en nuestra realidad, escogió hacerlo de esta manera. ¿Pudo haberlo hecho de otra? Sí, pero escogió hacerlo de esta manera. Pero no es, la manera que escogió no es chocante con el hecho de que Él sea Dios. Porque aquí dice que una virgen iba a dar a luz, iba a concebir. Y estos son términos humanos. Dios, como Dios, no tiene origen y no tiene final de días. ¿Por qué entonces Dios va a nacer si es Dios? Y entonces comenzamos a ver cosas que pueden un poquito chocar. Mateo 1:23 para mí es uno de varios versículos paradójicos que encontramos en la Biblia. Se crea una paradoja. Y por eso el nombre de esta conferencia, de una manera sencilla pero contundente, es ¿Cristo es Dios o es hombre? De hecho, no hay duda de que la persona de Cristo ha sido la persona de mayor impacto en la historia de la humanidad. Pero ha tenido un impacto para bien, pero también para mal. Y posiblemente uno de los dos elementos que han sido de división y que ha sido de discordia con respecto a la persona de Jesús son dos. Uno, el hecho de que haya resucitado, pero el otro es el hecho de quién es Él. ¿Es Dios o es hombre? ¿Es un hombre que pretendió ser Dios o es un Dios que se hizo hombre? ¿Quién es Jesús? Posiblemente la mayoría o muchos aquí que están escuchando esto tengan ya resuelta esta fórmula y esta ecuación. Pero déjenme decirles que no es tan trivial resolverla, porque hay muchas cosas en nuestra vida que se ven impactadas por un mal entendimiento acerca de quién es Jesús. Lo vamos a ver. Y no es una respuesta fácil para llegar a ella. A veces nos preguntamos, ¿Jesús fue 100% hombre o fue 100% Dios?
Y yo soy muy preguntón y he sido escéptico muchos tiempos de mi vida y sigo siendo analítico. He aprendido a dominar el escepticismo, pero eso no quita que sea analítico en muchas cosas. Y sabes, si Jesús era Dios, ¿por qué hablaba de Dios como si fuera otra persona? ¿Has visto las oraciones que hacía Jesús? ¿Has visto la oración modelo? Muchas cosas cuando Jesús se movió entre nosotros, hablaba de Dios como de otra persona. Entonces, si Él es Dios, ¿por qué hablaba como que otro era Dios y que estaba en el cielo? Si Él es Dios, ¿cómo es que Él hacía cosas que lo distinguían con otras personas? Hay un pasaje que me gusta en Juan capítulo 16, versículo 1 al 3. No lo tengo proyectado, pero sí me gustaría hacer referencia a él. Es un pasaje, de hecho, muy importante con respecto a la teología que debemos de creer, si es que confiamos en las palabras de Jesús, ¿verdad? Si no, pues no tienes que creer en ninguna teología. Pero aquí Jesús ya acabó la cena, la última cena, como la que recordamos. Jesús está orando a solas. Y aquí vemos un tremendo ejemplo de esto. Dice Juan, capítulo 16, perdón, es 17, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, visualízalo, al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Está hablando de dos personas diferentes. Luego dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Este pasaje, versículo 3, es uno muy importante que nos define en qué consiste la vida eterna o qué es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Está hablando de conocer a Dios el Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Ahí está hablando de Él. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que te conozcan a Jesucristo. Es como si hubiera dicho, y que me conozcan a mí, a quien tú has enviado. Escogí esto nada más. Podemos dar muchos ejemplos, pero el punto es, si Dios era 100%, si Jesús era 100% Dios, ¿por qué vemos esta desasociación de su persona con la persona de Dios? De hecho, este pasaje es muy fuerte cuando dice que te conozcan a ti y habla de unicidad, el único Dios. Esto puede ser utilizado diciendo, bueno, entonces Jesús no era Dios, porque Él está hablando de que el único Dios es el Padre. Bueno, si Jesús era 100% hombre, vamos a ver algunos ejemplos. No pretendo hacer un estudio exhaustivo, lo cual me daría mucho gusto hacer, pero estoy tocando simplemente los puntos sin entrar a algo exhaustivo de demostración. Ok, si Jesús fue 100% hombre, ¿por qué, por ejemplo, permitió ser adorado cuando eso es un atributo de Dios? Mira, en Mateo 4:10, Jesucristo estaba siendo tentado por Satanás. Y Satanás le dijo, mira, a mí me fueron entregados los reinos de este mundo.
yo lo he dicho muchas veces, cuando alguien dice, oye, ¿y quién es el responsable de todo este desastre? Hay gente que dice, ¿dónde está Dios? Yo más bien diría, ¿por qué pusimos todos los reinos de este mundo en manos del perro rabioso que es Satanás? ¿A quién se le ocurre? A Adán y Eva. Oh, Dios mío. ¿A quién se le ocurre? Piensa en el peor animal, en la peor calaña persona. Entrégale todo lo que tu familia, tus bienes, y ponlos bajo su autoridad. ¿A quién se le ocurre hacer eso? Al ser humano. Muy bien, brillantes, somos brillantes. Y Satanás dice, yo te puedo dar los reinos de este mundo. Tú viniste y yo sé que vas a ser reconocido como rey. Mucha gente va a poner su confianza en ti, pero vas a sufrir, vas a hacer, ¿sabes qué? Te voy a ahorrar todo ese sufrimiento, un atajo. Como todo me fue dado a mí, si alguien quiere verlo, lo puede ver en Mateo y en Lucas, esas partes con detalle. Dice, como me fue dado, yo lo doy a quien quiera. Yo lo sigo haciendo. Da un poquito de su reino económico, financiero a gente nomás. Sigues mis condiciones, el momento en el que no sigas mis condiciones, pues te va a ir mal, ¿no? Te hago la ilusión de que tú tienes el control cuando soy yo el que te tiene aquí con la correa puesta, eres mi cachorro. Sí, Satanás así opera, no es el punto. Pero lo que sí es que él le dijo a Jesús, si tú me adoras postrado, lo cual siempre me recuerda que Dios, las formas cuentan. Si me adoras postrado, yo te puedo dar esos reinos y no tienes que pasar por la cruz, resucitar y que el Padre se sienta de ti y te dé un nombre que es sobre todo nombre. Yo te lo doy desde ahorita, aquí a nivel terrenal. Y Jesús le contesta y le dice, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, hablando de Dios, adorarás y a Él solo servirás. O sea, la adoración es un atributo que solo le corresponde a Dios. Sin embargo, hubo momentos en la historia de Jesús en la que, Juan capítulo 9, hay una historia, Él sanó a un ciego de nacimiento. Y después de que hace este milagro, es cuestionado esta persona, es cuestionado por las autoridades religiosas, claro, los religiosos cuestionando. Al final de cuentas, pues lo expulsan de la sinagoga porque pues dio testimonio de lo que había vivido, simplemente de lo que había experimentado. Y Jesucristo regresa con él y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y le responde el ciego, ¿quién es para que crea? Dice, el que te ha abierto los ojos, yo. Ese es el Hijo de Dios. Y entonces dice que él, ese ciego, le contesta a Jesús, creo, Señor. Y dice tal cual, cito textualmente, dice, creo, Señor, y le adoro. Tengo mucho problema con esto, ¿eh? Eso está gracias. Eso está en el versículo 38. Okay. Bueno, si él era hombre, ¿por qué recibió adoración que le corresponde a Dios? Pero si él era Dios, ¿por qué se dirigía a Dios como si fuera otra persona y no él? Incluso diciendo cosas, el único Dios verdadero es otro. No dijo que no soy yo, cuidado con esas lógicas de inferencia inversa, pero dijo que era único. Entonces, vaya, este es un tema que confunde y ha confundido a la humanidad por siempre. A final de cuentas, Jesús se movió de una manera en la que con sus discípulos más cercanos que recibían la enseñanza, les dejó claro todos estos detalles. Por ejemplo, cuando Jesús resucita, algunos lo ven y cuentan a los discípulos, a los demás, de que Jesús había resucitado y no les creen.
A mí eso, no sé. Luego les digo lo que yo siento cuando una persona dice algo, no le crees, estás diciéndole mentiroso. Y si algún día yo te digo que yo vi algo y no me crees, ahí vamos a romper puentes entre tú y yo. O sea, es que a mí eso me... O sea, ahora resulta que yo me conoces, he sido fiel, he sido leal, has visto mi fruto en mi vida. Y de repente yo te digo que he visto esto, algo, y ahora sí no me crees. O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Que soy mentiroso? ¿De repente me volví un tipo mentiroso o ya me volví loco? Cualquiera de las dos no me satisface, ¿eh? O sea, ya, ¿ahora soy tonto o soy un inmoral? Bueno, ahí les tuvieron mucha paciencia a las personas que dicen, no creo. O sea, no crees lo que vio María Magdalena, lo que vio Pedro, lo que vio Juan. Ellos fueron los primeros que vieron a Cristo resucitado. Bueno, el punto es que cuando ya todos se reunieron en una ocasión, estaban ahí hablando acerca de eso. Pero había uno que no había estado, así sucede, ¿verdad? El Señor se manifiesta en las reuniones, a esa no fui. Luego se manifiesta la otra, a esa tampoco fui. Y cuando ya vas, resulta que todo el mundo ya experimentó a Jesús y tú ahí como que, no es cierto. No, aquí estamos bien muertos, aquí no hay avivamiento. Y todo el mundo bien, wow, vimos a Jesús. No, el muerto eres tú, ¿verdad? Y eso se llamaba Tomás. Y él dijo, miren, hasta que no meta mi dedo en sus orificios de sus manos y no meta mi mano en su costado que traspasaron, no voy a creer. En ese momento dice que se apareció Jesús entre ellos. Y viene Jesús y le dice, pon tu dedo aquí, papá. Y Tomás, pon tu mano, mete la mano acá. ¿Y qué hace Tomás? Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Le adoró. Y Jesús en ese momento, son sus discípulos, él siempre enseñó a sus discípulos, no iba a confundir a sus discípulos, él siempre fue un gran maestro. No le dijo, no Tomás, adora a Dios. Eso sucedió en Apocalipsis, por ejemplo. Juan tuvo una visión, una revelación, viene un ángel y le empieza a dar una revelación tremenda y Juan dice que empieza a adorarlo y lo para el ángel y dice, no, adora a Dios. Lo paró, porque no es Dios. Pero Jesús no paró a nadie, la dejó pasar. O sea, sí, yo soy Señor y soy Dios. Es más, le contesta y le dice, porque viste, creíste, Tomás, pero más bienaventurados van a ser los que no vieron y creyeron. Y si tú quieres saber el grado de bienaventuranzas que recibieron los apóstoles, el grado de dicha, de gloria, que cuando uno pasaba así su sombra, sanaba a una persona. Ese grado de bienaventuranza, de bendición que recibieron los que vieron, dice, y los que no vieron pero creyeron, más. Así que tengo esperanza de que algún día mi sombra haga algo, aunque sea levantar una florecita ahí de esas que están marchitándose. Tengo esa esperanza, porque yo he creído sin ver, como tú. Entonces, el problema es, ¿Jesús es Dios o es hombre? Y el problema es que nosotros tenemos una mentalidad de querer poner todo en una sola vasija o en un solo vaso y decir, ¿qué es lo que hay dentro de este vaso? ¿Es agua o refresco? Y a veces decimos, bueno, vemos estas evidencias, entonces caemos en algo que la verdad es un absurdo. Es bueno, 50% agua y 50% refresco. O sea, vamos viendo evidencias y decimos, entonces Jesús era la mitad Dios y la mitad hombre. Ahora, hay un problema con eso, ¿no? Eso es incongruente. Es tan incongruente como cierto presidente que hace 2 años dijo en un país latinoamericano que quiero mucho, un funcionario público tiene que ser 99% lealtad y 1% competente.
Ahora me explico por qué hay tantas decisiones tan estúpidas. Sí. 1% capaz y 99% leal. Bueno, la palabra que usó fue honesto. 99% honestidad, 1% capacidad. Mira, yo te digo esto. Nuestro problema cuando vemos a Jesús es como esta cosa. Queremos poner todo en un solo vaso, cuando realmente la honestidad es un principio moral, un valor moral, que es un vaso de valor moral llamado honestidad o integridad. Y otro que no es moral, es amoral, y que es incapaz en una área o en otra. La manera de medirlo es ¿qué tanto en el vaso de honestidad tú eres honesto? Porque donde está vacío significa que no eres honesto. ¿Eres 50% honesto y 50% deshonesto? ¿O eres 100% honesto? Pero no puedes medir una competencia con un valor moral. Y en cuanto a ser competente, no me importa si eres 100% honesto o 0% honesto, pero yo reconozco que eres muy competente o menos competente o algo. La verdad, dada la condición que tiene este presidente, yo quiero disculparlo un poco de que lo que quiso decir es que para él es más prioritario decidir entre una u otra, entre una persona que es muy honesta, pero es un patán, es muy incompetente, o una persona que es muy competente, pero es desleal. Yo voy a escoger a la persona que es honesta. Yo también haría eso. Pero quiero pensar que eso dijo. Pero no puedes 90% honestidad, 1% capaz. Entonces parece que entonces hay dos vasos, donde en el vaso de la honestidad hay 99% de honestidad, bien por eso, pero en la capacidad 1% y 99% de estupidez. Yo quiero invitarte a que te des cuenta de algo. No podemos medir a Jesús como esta persona quiso en un solo recipiente, en un solo vaso. Son dos vasos. Pero ¿cuáles son los dos vasos? Y aquí es donde yo quiero que veamos lo que dice la palabra. Son dos vasos. Hay un pasaje que nos da mucha luz, que es Filipenses 2, 5 al 8. Y aquí dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó aferrarse o no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, mira la palabra forma, hecho semejante a los hombres. Y luego aclara qué significa eso último: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto lo que nos está diciendo es: Jesús tenía el morfos de Dios. Es la palabra griega detrás de forma. Pero la palabra morfos o morfe, como la quieras conjugar, es una palabra que no habla de una forma estética, habla de una naturaleza. Una metamorfosis es un cambio en la naturaleza, es un cambio desde el interior, no un cambio estético. Cuando un gusano se metamorfiza y se vuelve mariposa, sigue siendo el mismo, pero no es un cambio de que al gusano le pusimos unas alitas y lo pintamos. No es un cambio estético, no es un cambio menor. Tiene una forma muy distinta, pero porque en el interior ocurrió una transformación profunda. Esta palabra morfos significa naturaleza, forma, pero que se deriva de la naturaleza, de lo que alguien es. Y aquí está diciendo Jesús tenía como identidad o naturaleza, y le sigue teniendo, divina. Es Dios. Así que el primer vaso en el que tenemos que medir
a Jesús y ver quién es Él, es el vaso de su identidad o naturaleza. Ahí sí puedes medir al 100%, ¿era Dios o era hombre? Lo que dice este pasaje es de que Él, en su morfos, no estimó ser eso. Pero usa una palabra que me gusta más, aferrándose. Para esto la palabra estimó, que está aquí, a algunos les gusta estudiar a profundidad la Biblia, es la palabra griega, la palabra que está aquí como estimó. No estimó, ¿dónde está? Aquí. No estimó, estimar. Es la palabra egesato, con H, egesato. Y esta palabra griega egesato, que empieza con H, significa guiar, dirigir, considerar, creer conveniente. No creyó conveniente aferrarse a su forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como algo a que amacharse. Yo soy Dios. Sino que se despojó. Ahora, cuidado. Una naturaleza no se despoja. Lo que tú eres, quien tú eres, tu identidad, no es algo de lo cual tú puedas renunciar a él. Cuidado, esas son las mentiras globalistas que hoy estamos escuchando. Yo puedo determinar quién soy en mi naturaleza. No. Todo lo que hacemos dizque para cambiar nuestra identidad son cambios estéticos. Sí, profundos algunos, amputan órganos, pero son cambios estéticos. Metemos hormonas, son cambios que no son metamorfosis. No es un cambio que cambia naturalezas. Como dice alguien, puedas tener el mejor trabajo quirúrgico de una persona que dijo, yo soy hombre, pero voy a hacerla de mujer y todo, ¿no? Amputo, me pongo, me comporto, me visto, todo. Y ahí puedes confundir a alguien y ganar el concurso de Miss Universo, como pasó el año pasado. Cuando te mueras y pasen cientos de años y alguien vea el cuerpo, vea la morfología interna y haga un examen, va a decir, aquí hay un hombre. Claro, sí, ahí estaban sus artefactos y todo en la tumba y todo. Bueno, un hombre que la hizo de mujer, pero no hay manera de que eso. Y esto es lo que pasó con Jesucristo. No hay manera. Él es Dios, fue Dios y sigue siendo Dios. Pero no creyó conveniente actuar como Dios. ¿Por qué no creyó conveniente actuar como Dios? Porque a lo que Jesucristo venía era precisamente a comprar el perdón para nosotros. Voy a usar esas palabras, comprar perdón, a redimirnos. Algunos dicen, ay, qué bueno es Dios, nos perdona los pecados. Y yo lo prediqué en un momento, lo que está en Romanos, creo que es capítulo 8. Dios no perdonó a aquel que quiso tomar tu pecado. Dios no perdonó a Jesús. Creo que así se llama la conferencia. Dios no perdonó a Jesús. Le costó su vida. Lo mató. Lo machacó. Ay, yo perdono. No perdonó. Jesucristo cambió con nosotros el lugar. A él le costó. En esta asociación de las personas de Dios, Dios y Padre, es como el chiste de la gallina y el marranito y el cochinito, el cerdito. Vamos a hacer para esta familia tocino con huevo. Pues la gallina pone un huevo y el cochinito pone el tocino. El Padre pone su perdón, pero Jesucristo pone el cuerpo. Jesús es nuestro cochinito
Mira, Dios es maravilloso y Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y todos tenemos momentos en que nos vamos a fascinar con la figura de Dios Padre, porque así es el orden natural de nuestra vida. Todos tenemos el diseño de Dios de nacer bajo una cobertura de padre a través de un hombre y una mujer en conjunto. Pero cuando vas descubriendo después quién fue el que puso el cuerpo, hay una relación diferente. Te enamoras de esa persona. Porque de hecho un matrimonio en eso consiste. En una persona que se entrega a otra persona que se entrega por esa persona. Es otra cosa, es otra cosa. Y luego cuando vas experimentando la personalidad del Espíritu Santo, es otro afecto y otro tipo de relación. Pero este mes de diciembre vamos a acordarnos un poquito más de Jesucristo entre los tres. Excelente, Padre, yo sé que la gallina puso el huevo y dice a tu hijo, te debo haber dolido muchísimo, yo sé lo que es eso, ya como padre. La verdad, sé como caricatura, no me imagino lo que tú habrás sentido, pero soy padre y me puedo imaginar un poco. Pero Jesús, Jesús no consideró conveniente operar en la forma de Dios, sino que se despojó a sí mismo. Y cuando dicen, ¿de qué se despojó? La respuesta no es de su naturaleza. Viene más adelante, ¿de qué se despojó? Dice, tomó forma de siervo. Forma. O sea, la hizo de siervo. Pero él no es siervo, es rey. Pero la hizo de siervo. Se comportó como siervo y lo sigue haciendo. Cada día que está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, nos está sirviendo, siendo rey. Pero es rey. En su naturaleza es rey, pero funciona como siervo, porque lo considera conveniente. Y dice, y fue hecho semejante a los hombres. La hizo de hombre. Aquí te está empezando a revelar, no era hombre. En su naturaleza. Pero dice que se despojó. ¿Se despojó de esto? Alguien dijo, Jesús es el primer trans del mundo. No mutó a hombre. No mutó a hombre. Se despojó en condición. La condición de hombre. Pasa aquí, Edgar. Me va a ayudar aquí nuestro gran amigo Edgar Juárez. Yo soy Hugo Chapa. Se nota. Pienso, razono, hago las cosas como quien soy. Y me he visto. Y tú eres Edgar Juárez y se nota tu naturaleza y esto. Pero vamos a representar que este saco representa nuestra condición. Y vamos a pensar, por favor, no es ninguna alusión personal, es un ejemplo sencillo, que este saco, pues es un saco que le corresponde a un rey, a un señor, le corresponde y representa la condición de rey. Cuando se pone a alguien ese saco, tiene autoridad. No es de que se sienta con autoridad, la tiene. Vamos a pensar que hay gente que usa credenciales y con la credencial tiene una autoridad para hacer algo. O sea, representa autoridad, aunque sea un papel. Vamos a pensar que eso es ese saco. Y este es el de un siervo, una persona corrientita y que pues no tiene mucha autoridad ni cosas. Entonces yo sigo siendo Hugo Chapa, pero hago esto. Me despojo. Y como dicen incluso a veces en el fútbol, soccer, cuando hay una gran estrella que no está más esperando cuando lucir, sino que va y trabaja, me pongo el overol. Préstame tu saco. Muy bien. Ahora yo voy a tener la condición que representa ese saco. Ya
hablé que representaba este saco. No sé si me quede o no, porque no me corresponde a mí. Jesús seguramente batalló muchísimo como Dios para encajar como humano. Más que lo que yo batallo para encajar en este saquito. Me queda pequeñito, pero yo considero conveniente hacerla de siervo. Lo maravilloso es que gracias a esto, yo puedo tomar el lugar de Edgar. Entonces, yo soy quien soy, pero gracias a esta investidura, me da lugar de acceso a donde la gente que reconoce esta investidura dice, ah, mira, un hombre, ah, mira, es esto, ah, mira, sí, soy yo. Le estoy haciendo en el lugar de Edgar. No estoy queriéndolo desplazar, simplemente estoy tomando su condición. Y en esa condición, Jesucristo pudo ir a la cruz a morir en representación del que tenía este saco. Pero este saco no era nada más una credencial, era un cuerpo con neuronas que estaban conectadas a un alma, a un espíritu que es divino. Así que todo lo que este cuerpo sentía, lo sentía el alma divina. No era un disfraz por fuera, era algo que estaba conectado con forma completa. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Que ese sacrificio de Jesús fue aceptado por Dios. La Biblia lo dice, lo hemos comentado, no tengo tiempo de dar evidencias, pero la resurrección de Jesús fue la señal de que el Padre aceptó su sacrificio. Significa que Jesús se la jugó. Donde hubiera fallado en llegar a la cruz con un pecadillo, lo cual por eso era constantemente bombardeado. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. El enemigo empezaba a atacarlo para que, híjole, la cruz la soporto con mi saco. Como Dios, que la cruz, clavitos, ¡pum! Es como querer matar a Superman con un alfiler. O sea, échenme la cruz. No, pero él estaba en esta condición. Y le decían, bájate de la cruz, a ver si eres Dios, a ver, manda a los ángeles, tú dijiste que esto, ándale, dale, dale. ¿Y sabes cuál es el problema de ese dale, dale? Que lo decían cuando él le dolía. Le decían cuando estaba en sufrimiento. ¿Cuántos de aquí no somos tentados en el momento de mayor sufrimiento a comprometer o romper nuestras convicciones con tal de dejar de sufrir? Dije tentados, no que lo hagas. Yo. Y si el sufrimiento es económico y veo que es fácil robar, y si el sufrimiento es que me siento vacío en mi alma, y aunque estoy casado, acá está una chica que me hace ojitos. Cuando estás en sufrimiento, todo se agrava. Las tentaciones cobran dimensiones muy diferentes. Esto es lo que sucedió en la cruz. Pero no podía haber una cruz sin un nacimiento, sin que Jesús se quitara su condición divina y desde el principio fuese como un ser humano. Así que se hace como un bebé. Dios mío, el Dios del universo. Y un bebé. Ese bebé era este saquito. Y ahí está 9 meses. ¿Aguantarías tú 9 meses en un 1 por 1? No. En un 30 centímetros por 30 centímetros. ¿Quién de aquí aguantaría? El Dios del universo se lo tuvo que aguantar. Desde ahí empezó a pasarla mal. Y nace y andar ahí comiendo cuando la señora María lo decidía. Y desde ahí empezó. Y aprendió a andar con el saquito. Y empezó a andar con una sonrisa con el saquito.
y sabía que ese saquito era necesario para un día ir a la cruz. Fue a la cruz y resucitó. Vuelve, Edgar. Le dice: acabo de tomar tu condición, ahora tú toma la mía. Señor Juárez y el siervo sufriente. Ese es el amor de Cristo. Gracias, Edgar. Yo sé que es muy sencilla esta palabra de hoy, ¿verdad? Pero quiero que te lleves unas cosas prácticas de esto. Así que, recapitulando donde nos quedamos, ¿quién es Jesús? Dios u hombre. A ti te quedó muy bien, a mí ya no me quedó. En cuanto a identidad y naturaleza, 100% Dios. En cuanto a condición, forma de conducirse en este mundo, 100% hombre. Bueno, pero ¿qué significa esto para nosotros? La importancia de Jesús. Jesús dijo una ocasión en Juan capítulo 14, versículo 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo que yo soy el camino, porque yo soy como un puente que se origina en Dios para que ustedes puedan reconciliar, para que puedan tener una relación reconciliada con Dios. Pero yo también soy el camino para ustedes, en el sentido de que les voy a enseñar cómo deben hacer las cosas. ¿Y cómo lo enseñó? Lo enseñó con ejemplos, parábolas, enseñando, liberando, sanando y comportándose en la condición de ser humano. Así que Jesucristo, como Dios, Él hizo posible el camino a la vida eterna. Y hoy lo hemos estado celebrando y recordando. Pero como hombre, en su condición, Dios en su naturaleza, pero como hombre, Él vino a mostrarnos con el ejemplo el camino. Fíjate, me gustan estos ejemplos. Juan 1, 1-4 dice: en el principio era el verbo. Verbo es palabra actuante. Y la palabra, logos, era con Dios. ¿Ok? Está Jesús. Estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Uy, ya me perdí. Ese es el misterio de lo que se conoce como la Trinidad. Un Dios en tres personas. No voy a dar más comentarios. Ese misterio es algo que nosotros, como seres creados y una mentalidad finita, nos es muy difícil, o tal vez será imposible, comprender quién es Dios realmente. Una hormiga le va a ser imposible comprenderme a mí, pero yo sí puedo comprender el comportamiento de una hormiga. Y así es la relación entre Dios y nosotros en comparación. Ok, yo soy la hormiga. No entiendo cómo Dios es, el Padre es Dios, Jesús es Dios y al mismo tiempo son dos y son el mismo. Ok, hasta ahí lo dejo. Voy a adorar a Dios con mi ignorancia. Él es Dios, no yo. Bien, este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él, están hablando de este verbo, fueron hechas. No está hablando del Padre. Vamos a verlo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, o sea, en el verbo, todo eso habla del verbo, estaba la vida.
y la vida era la luz de los hombres. Salto al 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. A todos los que le recibieron a esta luz verdadera que vino a este mundo, a los que creen en su nombre, les dio el poder y la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién es entonces ese verbo? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese es Jesús. Te doy permiso que no taches, pero puedas poner con un lápiz arribita. En el principio era Jesús, y Jesús era con el Padre, y el verbo, y Jesús era Dios. Todas las cosas por Jesús fueron hechas. Sin Jesús nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros. Wow. Explícalo así en tu cena de Nochebuena. No tienes que tardarte 45 minutos. ¿Quién es Jesús? Pero esa es su naturaleza. Y necesitábamos la naturaleza de Dios por una razón. Jesús tomó la condición del ser humano. Todo menos una cosa. Esa una cosa que no tomó, que era parte de la condición del ser humano, era su pecado. Él, la única cosa en donde puso su divinidad o puso su condición de Dios, era en la santidad. Él vino como Dios sin pecado, y a pesar de que tomó la condición del ser humano, que es frágil, que es de tentaciones, se conservó sin pecar hasta el momento que fue a la cruz. En la cruz, al que no conoció pecado, en ese momento, Dios Padre, el mismo Padre a su Hijo, imagínense el dolor del Padre, puso en él el pecado de toda la humanidad que había nacido, presente y los que naceríamos después de Cristo. Y eso lo tuvo que asimilar. Tan terrible era que el mismo Padre se alejó de él, cortó relaciones con él, porque el pecado rompe relaciones con Dios. Y Jesús exclama diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por única ocasión en la eternidad de Jesús el Hijo, que era con el Padre, por un momento en su vida experimentó lo que era estar en oscuridad y separado de Dios. Todo eso fue lo que sucedió en la cruz, y para eso nació como un ser humano. Ahora, pero en su condición, ¿qué hacía? Muchas cosas. Y lo que hacía era darnos el ejemplo. Darnos el ejemplo. Mira, Juan 13:14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, o sea, identidad. Yo no soy un sirviente, yo soy el Señor. Yo soy el Maestro. Pero si yo he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. ¿Pero por qué? Porque le estoy dando el ejemplo. Jesús hizo muchas cosas para darnos el ejemplo. Cuando oraba hacia Dios el Padre, nos estaba dando el ejemplo. Ahí empiezas a resolver, pero ¿por qué habla como fuera otra persona? Sí son otra persona. Sí hay un Dios Padre y un Dios Hijo. Pero en la condición en la que estaba Jesús, operó como ser humano para darnos ejemplo. Y Él tuvo la dependencia que nosotros tenemos para con Dios, porque Él no podía depender de sus facultades divinas. Hizo milagros, pero los milagros no podía quitarse el saco de ser humano y ponerse a su conveniencia el de Dios y decir: pues yo creé el universo, mira, con esto, pum, sanó una enfermedad y levantó a un muerto. Él tuvo que hacerlo con el saco de hombre, como tú y como yo. Por eso sus discípulos levantaban muertos igual que Él.
Por eso los que confiaban en Él hacían todo lo que Él hizo. Y Jesús cuando dijo, ya me voy, y les conviene, porque ahora ustedes van a hacer los milagros que yo hice y aún mayores. Pero si yo no soy Dios, no. Pero vas a operar como yo operé. Y esa es la conclusión a la que quiero que lleguemos. Mira, aquí hay otro ejemplo. Déjame dar este ejemplo. Yo sé que eso que puse poquitos ejemplos. Cuando murió uno de los mejores amigos de Jesús, Lázaro, él llega tarde, a propósito, y ya se había muerto. Ustedes saben que la historia, finalmente, él va y va a levantarlo, va a resucitarlo y está frente a la tumba. Mira esos detalles, donde hay muchos de estos detalles en los evangelios, pero voy a observar este. Dice que entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Ahora quiero aquí que entiendas algo. La Biblia tiene 2000 años de que fue escrita. O sea, es un milagro, es una preciosura de documento histórico. Pero no es muy precisa, como si fuera un guión de una película escrito. No vienen matizados siempre cuando Jesús o alguien levanta la voz, cuando no la levanta, cuando está hablando como para acá, sino que a veces la pone nada más el texto corrido. Aquí hay uno de esos momentos interesantes en donde Jesús posiblemente, no lo puedo demostrar, posiblemente hizo alguna inflexión en el lenguaje. Otra vez, dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Hay muchos detalles en los evangelios donde Jesús hace cosas para que la gente y nosotros lo veamos, no porque era necesario hacer, no porque para Él le fuera necesario. Jesús tenía tal comunión con Dios como Padre desde que antes que viniera a este mundo. Se conocían tanto como que son la misma persona. Algo inexplicable, ¿ok? Dos personas que son la misma, no. Bueno, él sabía lo que es tener comunión con Dios Padre. Y cuando estuvo aquí, en nuestra condición, wow, siguió teniendo comunión con el Padre. No era necesario para Jesús darle esa gratitud, porque Él sabía que siempre lo oye. Él había hecho una oración previa seguramente, en donde tal vez estaba recibiendo y pidiendo poder para sanar o para resucitar a Lázaro. No está registrado, pero se ha registrado de que Él ya había hablado. Y en ese momento, ya ante la gente dice: Padre, te doy gracias por haberme oído. En su relación íntima con Él, continúa y le dice: yo sé que siempre me oyes, pero lo hice para enseñarles el camino a los demás, de cómo se ora, de qué se hace antes de resucitar un muerto, de qué se hace para... Y así está plagada la vida de Jesús. Empieza a hacer cosas para que nosotros veamos, para que aprendamos. Pero ten cuidado. Esa es la obra de teatro, o ese es el play, eso es lo que hacía Jesús para enseñarnos. Pero no te quedes con eso, porque Jesús es Dios. Y la condición que agarró de Edgar Juárez y ese saquito, la palabra dice que cuando Jesús resucitó y ascendió al cielo, le fue quitada y le fue devuelta por la resurrección la condición que siempre tuvo. Y fue hecho Señor de señores, Rey de reyes, y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Así que ahorita, al Jesús al que tú te diriges, no solo tiene la naturaleza de Dios que siempre ha tenido, sino que recuperó su condición de Dios. Bueno, así que hay dos verdades con las que quiero que nos vayamos. Y la primera verdad, ese es el gran resumen. Como Dios, Jesús vino a hacer lo que para uno es imposible hacer. ¿Qué es las cosas que para uno es imposible hacer? Lo voy a resumir en 2 puntos para que así te lo lleves. El primero, redimirnos
y reconciliarnos con Dios. Lo que hoy hemos recordado y celebrado. Aquí hay pasajes que puedes observar si quieres un estudio a detalle de la Biblia de por qué digo esto. Acuérdate de esto: al que no conoció pecado, nadie podía decir que no había conocido pecado. Solo Dios. Así que Dios tenía que venir a hacerse cargo del pecado. ¡Qué maravilla! Segundo, vino a hacer lo que para uno es imposible hacer. Te estoy resumiendo en dos cosas nada más. Seguro me quedé corto, pero bueno, hice un esfuerzo. En dos cosas resumirte lo que es imposible para uno hacer. Y esto segundo es poner a nuestra disposición el reino de los cielos. ¡Wow! Tomar los recursos del reino que ahora me corresponde. Y ese fue el secreto de Jesús. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas, predicando el evangelio del reino. Y como señales del reino es que Él sanaba toda enfermedad y liberaba toda dolencia. En un versículo traté de resumirte, eso es lo que vino a hacer Jesús, que nadie más podía hacer. Porque estábamos en condición muertos en delitos y pecados. Muy bien. Y la segunda verdad, llévatela por favor. Verdad número 2. Creo que hace honor esa fotografía de esta chica. En la condición de hombre, Jesús vino a demostrar lo que una persona conectada con Dios puede hacer. Me gusta cómo lo enseña nuestro querido pastor Bill Johnson en Redding, California. Patricio va a volver a escucharlo en vivo el próximo mes. Y va a decir que envidia, no, qué bueno, me da mucho gusto. Que se reúna con sus maestros. Jesús no vino a demostrarte lo que Dios puede hacer a través de milagros y sanidades. Jesús vino a demostrarte cuánto te ama y lo que solo Él podía hacer yendo a la cruz en tu lugar. Pero todo lo demás no lo hizo como Dios. Él vino a demostrarte lo que tú conectado con Dios puedes hacer. En el saquito de Edgar. ¿Qué significa esto? También lo condenso en 2 puntos. Para esto es necesario para nosotros nacer de nuevo. ¿No te llama la atención que Jesucristo lo primero que hizo a los 30 años fue a bautizarse en agua? Te puedo dar las referencias. Cuando está Juan el Bautista le dice: tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú deberías bautizarme a mí. ¿Cómo yo te voy a bautizar a ti? Y lo decía seguramente por varias razones. Y una, ¿sabes cuál era? El bautismo representa y significa un acto de arrepentimiento, de decir: yo renuncio a mi vida, a mi condición actual, y yo estoy dispuesto a ir a la cruz a través de Cristo, reconozco lo que Él hizo. Y en el bautismo, cuando te bajan en el agua así, está representando tu sepultura, tu muerte. Pero rápidamente te levantan en el agua y lo que estás aquí, ahí tú diciendo es: y yo reconozco que así como yo he muerto a mi antigua naturaleza, ahora soy una persona nacida de nuevo por la resurrección de Jesús. Y como Cristo resucitó, yo también resucito para vida nueva. Y no solamente los que estamos ahí te vamos a aplaudir. La Biblia dice que hay ángeles que Dios convoca el día de tu bautismo en agua y empiezan a celebrar y a hacer fiestas en los cielos. ¿Jesús necesitaba arrepentirse de algo? Entonces, ¿por qué fue a bautizarse? Para ponernos el ejemplo. Pero no te confundas. No, es que Jesús no es Dios, porque como se bautizó, significa que es hombre y es pecador. No. No lo pongas todo en el 99% honestidad, 1%. No. Son 2 vasos. Y Jesús
hizo muchas cosas, no porque lo necesitara, sino porque era conveniente ponernos el ejemplo. Así que, ¿quieres tú ser la persona conectada con Dios que puede hacer lo que Jesús hizo? Poco a poquito, no se da eso de repente. Es como una plantita, va creciendo, un niño va desarrollándose, pero ahí vas en ruta. ¿Quieres hacerlo? Entrega tu vida a Cristo, al Jesús de Belén, al que vino hace 2000 años. Ahora sabes por qué vino como vino. Hazlo tu Señor y tu Dios. Fe es confiar en Él, tu vida. Y arrepentirte es cambia de dirección. Y la segunda cosa que tiene que ver con esta verdad es, por uno mismo, nada podemos hacer. Pero con Dios, todo es posible. Llévate esta verdad. Jesús dijo algo muy interesante, y es el penúltimo versículo que quiero mostrarles. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Esta es una tremenda demostración de que no estaba actuando en la condición de Dios. Dios puede hacer todo, lo que sea. Pero ¿por qué Jesús está diciendo no puedo hacer nada? La gente que no tiene ni dos dedos de frente, es que no era Dios. No consideró conveniente actuar como Dios por amor a mí, para que yo vea lo que una persona conectada con Dios puede hacer. Jesús me dio ejemplo también de lo que yo puedo aspirar, no solo lo que debo hacer porque es bueno y conveniente, sino a lo que puedo aspirar. Así que aunque pasen años, no dejaré de orar por la enfermedad de esa persona que quiero. Porque el mismo poder y el mismo respaldo que Jesús tuvo, lo tengo yo. Entonces, ¿por qué no operas igual que Jesús? Tenme paciencia. Estoy creciendo. Soy obra en proceso. Y tú también. ¿Ok? Según oigo, así juzgo. ¿Qué significa esto? Él, como nosotros, hacemos las cosas no porque nosotros se nos ocurre y queremos, sino porque oímos la dirección del Señor. Está diciendo, yo soy obediente. Yo voy de acuerdo a la palabra. Lo primero que Jesús hizo a los 12 años, iban por ahí caminando y como que se escapó al templo. Y dice la palabra que Él se sentó oyendo a los fariseos la palabra de Dios. Yo te digo una cosa, Jesús 12 años, ¿tenía algo que aprender de la Biblia? Son preguntas profundas. Leímos ahorita a Juan, Él es la Biblia, el logos. Verbo es logos. Pero él necesitaba asimilar la palabra en la condición de hombre. Es diferente. Y él necesitaba obedecer en la condición de hombre, no sobrado, sino en la limitación y las tentaciones de hombre. Hebreos dice, por lo que Jesús padeció, el Hijo de Dios, que era con Dios y que es Dios, aprendió algo que no sabía. Dice que aprendió la obediencia. Porque como Dios, Él era el que daba órdenes, ¿no? Y Él, Jesús seguramente, seguía la dirección de Dios Padre, porque hay una función en cada una de las personas divinas. No voy a entrar a más detalle. Y la cabeza de Cristo es el Padre. Hay una manera como trabajan y funcionan Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, obedecer se sabía, porque la cabeza de Cristo siempre ha sido el Padre. Pero obedecer como ser humano, cuando te duele, cuando tienes opciones, cuando puedes escapar y decir, regrésame mi saco, Edgar, este saquito tuyo, no.
lo tuvo que aprender. Jesús dice, que dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y sé que mi juicio, mis decisiones son justas, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Por eso sé que no me equivoco. No porque soy Dios, sino como un ser humano, obedezco la voz de Dios. Igual que tú y yo. Bueno, es igual. Igual que tú y yo podemos hacer. Jesús, mira, Jesús nos enseñó esto, que en comunión y en obediencia al Padre podemos ser una persona conectada con Dios. Jesús nos dijo que operando lleno del Espíritu Santo podemos ser una persona conectada con Dios. Aquí termino. Por mucho tiempo ha habido los debates de que todos los milagros que Jesús los hizo porque era Dios, tenía el saco de divinidad. ¿Sabes qué fue lo segundo que sucedió cuando él decidió bautizarse? Se bautiza en agua, lo saca Juan el Bautista. Yo por eso antes me daba un poco de vergüenza bautizar personas. Dije, ¿quién soy yo para hacer esto? Pero cuando voy viendo que el bautiza a Cristo, no es que yo me compare con el Bautista, pero a ti se te puede comparar con Cristo, están muy, muy lejos. Está bien, yo puedo bautizar en el nombre, como dijo Jesús, ahí está el misterio de la Trinidad. Cuando tú hagas la ceremonia de nuevo nacimiento, es una ceremonia. El nuevo nacimiento es el acto que tú te entregues a Jesús de corazón, te arrepientes, naces de nuevo. Pero hay una ceremonia, se entrega un diploma y la gente, bueno, nuestra ceremonia es el bautismo en agua. Y ahí en esa ceremonia, cuando sales, es la ceremonia donde dices, ahora sí, soy un Cristo en chiquito. Unos le dicen Cristito, otros cristianos. Soy un Cristo en chiquito, como el niño de Belén. Tengan paciencia. Hay gente que dice, uy, naciste de nuevo y mira, sigues cometiendo esos errores. Para. Es como pedirle al recién nacido que se ponga a correr. No, voy a correr, pero primero voy a aprender a comer. Y voy a aprender a hacer bien del baño. Y voy a aprender, ahí voy. Y cuando aprenda eso voy, así es. Y vas a llegar a lugares y estaturas que no te imaginas. Cosas que no has visto, no has oído, ni se te han ocurrido. Son las cosas que Dios ha preparado para ti, que eres un hijo de Dios. Bueno, ¿cómo Jesús entonces hacía milagros? Lo que sucedió cuando Jesús fue levantado del agua, dice que vino el Espíritu Santo y que de manera corporal había gente que lo vio como una paloma. O sea, fue algo incluso visible, que posó sobre él, como una paloma posaría en alguien. Y se oyó una voz del cielo, ahí estaba el Espíritu Santo, recibió la llenura del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Y la primera persona de la deidad dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. No se había oído una voz antes que dijera, este es mi Hijo. Pero cuando ve el Padre que Jesús hace su primera labor pública con el saquito de Edgar, el papá, este es mi Hijo. Mira la humildad de su amor y su entrega. Los 3 años que le esperan. Pero el Espíritu Santo lo empoderó. Y aquí está. Cómo Dios ungió, ¿qué dice? Con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y dice, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y liga el respaldo de Dios completo con el ser ungido o ser llenado o ser bautizado en la persona del Espíritu Santo. Así que Jesús hizo todos sus milagros como un ser humano lleno del Espíritu Santo. ¿Entiendes por qué amamos a Jesús? ¿Por qué lo buscamos? ¿Y por qué aspiramos a ser como Él?
¿Y por qué seguimos sus pasos? No para ganarnos el cielo, Él el cielo para nosotros. Pero si yo sigo sus pasos, y para eso me dio un ejemplo en 3 años y medio, puedo aspirar a ser una persona que conectada con Dios haga lo que Jesús también pudo hacer. ¿Qué necesitas vencer en este día, en tu vida tal vez? ¿Qué necesitas cambiar? ¿El destino de qué persona vas a afectar para bien? Hazlo como Jesús. Hoy comenzamos y recordamos que este es Jesús que vino a morir por nosotros. Entendemos ahora mejor la majestad de este pasaje. He aquí una virgen concebirá. No podía concebirse con una relación humana, de intimidad sexual, porque entonces el hijo tendría la naturaleza de hombre. Pero tenía que ser una virgen que aún después de que Jesús nació se conservó virgen, o sea, no perdió la virginidad. Es un milagro. Ya cuando pues se une con su marido, que bueno, José tuvo más hijos, hijas, pues perdió la virginidad. Pero ella no perdió la virginidad humana, porque la concepción de Jesús fue sobrenatural, porque es hijo de Dios, no es hijo de los hombres. Pero actuó como hijo de hombre en la condición. Ese es el misterio detrás de Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a terminar y yo quiero invitarte, si quieres hacer una oración conmigo, ponte en pie. Esta oración tiene que ver con el niño de Belén, con Jesús. Y puedes decirle en esta hora: Jesús, gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por manifestarte a este mundo de una forma que nadie más hubiera pensado. Todas nuestras religiones enseñan cómo llegar nosotros a Dios, y hasta inventamos a ese Dios. Pero tú, el Dios verdadero, tú diste el primer paso para reconciliarnos con Dios. Cuando recordamos a Emmanuel y lo que pasó en Belén de Judea, en Israel, hace más de 2000 años, estamos hablando que Dios vino a mostrarnos a Dios. Porque en esto consiste la vida eterna, que conozcamos a Dios el Padre y a Jesucristo, que fue enviado por ese Padre. En eso consiste la vida eterna. Si hay alguna área en tu vida o toda tu vida que tal vez nunca has tomado esa decisión, puedas decirle en esta hora: Jesús, yo creo en ti. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que en ese misterio de ser Dios encarnado, eres el hombre, la condición de hombre que yo necesito para seguir el camino a Dios, para poder ver las riquezas del reino que tú viniste a acercar para mí. Así que yo creo en ti. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que tú moriste por mis pecados. Te doy gracias por eso, y que resucitaste al tercer día como señal de que Dios Padre se agradó de tu ofrenda, y como una garantía de que así también los que confían en ti resucitarán para una eternidad con Dios. Te doy gracias, Jesús, y yo te recibo como Salvador y Señor de mi vida.
Y si yo ya lo había hecho de tiempo atrás, quiero reafirmar mis votos y quiero pedirte que tú invadas, porque te doy el permiso, nuevas áreas de mi vida que necesitan más de ti, que necesitan nacer de nuevo. Ven, Señor, y nace tú en mi vida completa. Gracias, Padre. Gracias por desprenderte, por sufrir el desprendimiento y la entrega de lo que uno más ama, que son sus hijos. Gracias por empoderar a Jesús a través de tu persona en Él, en la persona del Espíritu Santo. Gracias porque el Espíritu Santo, que hizo posible que la vida de Jesús como hombre se condujera como lo que vimos, en victoria, en éxito, ese Espíritu Santo se conoce como la promesa tuya, Padre. Así que yo te pido, cumple tu promesa en mi vida y lléname de ti. Bautízame, Espíritu Santo, en ti. Quiero ser como Jesús. Quiero poder tener el poder para vencer la tentación como Jesús lo tuvo. Quiero tener la paciencia, la visión que tuvo Jesús para discernir en su humanidad adquirida, poder discernir la voluntad del Padre. Eso tú lo haces posible, Espíritu Santo. Lléname más. ¿Alguien aquí necesita sabiduría? Pídala al Señor y dile: Espíritu Santo, lléname de ti. Dame más de ti. Dame más de ti. Dile al Padre: Padre, cumple tu promesa. El Espíritu Santo es la promesa del Padre. Es tu promesa, Señor, para mí. Dame más de ti. Lléname de ti. Y gracias, Señor, porque en este mes podemos aspirar a que la luz de Jesús no quede como un recuerdo histórico, sino una realidad en nuestras vidas y en las vidas de personas que nos importa, y que tenemos el pretexto excelente por ser esta fecha de compartir de Cristo. Llévanos, Señor, también nosotros a ser como Cristo, evangelistas, portadores de buenas noticias a aquellos, al menos a los que amamos. Ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, oramos a ti. Amén y amén. Muy bien. De esta manera terminamos nuestra reunión de domingo. Dios les bendiga a todos. Que tengan excelente día y que coman rico.